Bueno, seguimos conversando con Francisco Pacheco, cantautor venezolano. Francisco, la investigación musical creo que es un factor importante a la hora de hablar de lo que fue la historia de un solo pueblo, ¿no? Y de lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo con Francisco Pacheco y su pueblo, ¿no? Mira, nosotros nos planteamos una forma de poder llegar a las manifestaciones no como aquello que llamaban de hacer trabajo de investigación. Nosotros lo que hacíamos, más que investigación, era como una especie de contacto, ¿no? Una inmersión, digamos. Si llegábamos a los sitios, por ejemplo, te pongo un ejemplo con Don Pío Alvarado, en Curarigua y en Carora, allá en el estado Lara. Así es. Llegábamos a la casa de Don Pío y uno se hacía, bueno, amigo de Don Pío, empezaba a compartir con él, con su familia, se iba entablando como una relación familiar, pues. No llegábamos de una vez con una cámara o con un grabador, ni mucho menos, porque nos parecía que era una falta de respeto. Entonces, bueno, te involucrabas con él en todo lo que tiene que ver con su problemática, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después de un cierto tiempo de contacto con él y con todas sus cosas, pues era que le hacíamos el planteamiento. Nosotros podemos, Don Pío, si usted hace un tamunangue a San Antonio, grabar el tamunangue. Por supuesto que se hacía un poco más fácil la cosa, ¿no? Y además te permitía que esa relación que tú tenías con él, que tú planteabas con él, pues te enseñaba la forma prácticamente genuina de lo que eran las expresiones del Estado Lara, pues. Era un poco más que llegar a entorpecer, pues, lo que estaban haciendo, pues nosotros teníamos que respetar todo eso. O sea, la cultura, las manifestaciones de los pueblos hay que respetarlas. Cuando uno llega a un tambor de la costa, no porque tú llegaste y vienes de la ciudad o tienes muchos años en un grupo, entonces ya tú te la sabes toda, ¿no? Tienes que respetar eso. Si ellos te permiten llegar al sitio y poder involucrarte un poco con lo que ellos están haciendo, bienvenido sea. Pero la manera de nosotros era eso, respetar, y después de cierto tiempo de conocimiento y de contacto con ellos era que le pedíamos el acceso, pues, a la manifestación. Ese era un poco el trabajo que hacía un solo pueblo. Por supuesto, bueno, ese trabajo es el que ha llevado a Francisco Pacheco, pues, a continuar defendiendo, pues, esta música tan hermosa que nosotros tenemos, que es una diversidad increíble. La gente no se imagina la cantidad de música que tiene Venezuela, y sobre todo en un mismo pueblo la cantidad de expresiones musicales que hay. Inclusive dentro de un mismo género, por ejemplo, el tambor, la cantidad de formas de tambor que hay y la manera de tocar. Pudiéramos decir, en el caso del tambor de la costa, las variaciones, los géneros que hay, ¿cuántos hay? Mira, y cuando hablamos de la costa, bueno, está la costa de Aragua, pero está la costa de Miranda también, está la costa es difícil de Falcón, decir cuánto formas, o sea, hay un instrumento muy particular, genérico dentro del tambor, que es el cumaco, o el mina, pues en Barlovento le dicen mina. La mina y el cumaco es el mismo. El cumaco le dicen en la costa de Aragua, en la zona sur del lago de Maracaibo, que nos contaba Juan de Dios, le dicen tambo largo. En Vargas hay un tambor de una dimensión bastante grande, que le decían burro negro, porque hacían la similitud de unos cañones que había en el puerto de La Guaira, apuntando hacia el mar, un poco unos cañones anchos, y como ese tambor era ancho, entonces le hacían la similitud del tambor al burro negro y le decían burro negro. Tenemos el mina en Barlovento, que es el tambor que se toca, se monta una especie de atril que parece una X, se golpea con unas baquetas en la parte frontal, y tiene como 5 o 6 paliteros a lo largo del tronco que golpean. Hay sitios, por ejemplo, Naiguatá, donde se sigue usando el cumaco, pero además es acompañado con unas barricas de vinos inmensas que también se tocan con baquetas, que hacen un estruendo de tambor demasiado fuerte. Por eso es que el tambor de esa zona, de la zona de Vargas, no tiene tanta melodía, por ejemplo, como el de la costa de Aragua, porque el tambor suena muy fuerte. Entonces la única manera que el solista se escuche y los cantantes que griten, ¿no? Es el canto de allá es más gritado. En la zona de Aragua es un poco más melódico, porque la forma de tocar el tambor es una persona sobre 2 tambores, sacándole cualquier sonoridad con los pies y con las manos, un palitero, y por supuesto eso te da oportunidad de poder hacer melodías hermosas con el tambor.
hasta de un pueblo. Mira, tú estás en Cata, en mi pueblo, y llegas a Cuyagua, la gente que conoce, que sabe que está metida dentro de lo que es la relación del tambor, tú entiendes la diferencia que hay, inclusive dentro de los mismos cantos. En la zona de Puerto Cabello también se utilizan unas barricas pequeñas para acompañar tanto el sangueo como el golpe de tambor. Y hay golpes de tambor que se cantan en Aragua y se cantan en Carabobo. Nosotros aprendí un golpe que mi tía, el Colardina, que se llama, ella, Langui Juan José, la tierra me llama, Langui Juan José, la tierra me llama, more Juan José que vienen de España. Ese mismo golpe de tambor lo cantan en San Villán y dice, me voy, Juan José, la tierra me llama, serán los tambores, Juan José, que me están llamando. Y el mismo golpe de tambor, pero tiene su variación en cuanto a lo que es el coro y la forma de cantar. Y así, entre parrandas, aguinaldos, de una manera se canta en un pueblo y de otra forma se canta en otro pueblo. O sea que tenemos una variedad hasta en un mismo género dentro de lo que es la parte cultural venezolana. Ahora, la investigación que se haya podido hacer, yo de eso no sé mucho, por ejemplo, el origen del toque de tambor en Venezuela, ¿de dónde? Por supuesto del África, pero ¿de qué zona de África, por ejemplo? Mira, nosotros tenemos una alta influencia de la parte africana del Congo. Ajá. O sea, inclusive ahí... ¿Ustedes han ido a África? No, yo no he tenido oportunidad, me gustaría, antes que me tenga... antes que vaya a otro lado. Sí, me gustaría ir a África. Pero yo conversaba mucho con Juan de Dios Martínez, que fue uno de los grandes cultores y además escribió libros sobre el tambor de la zona sur del lago de Maracaibo, el chimbangle y la gaita de tambora. Y él hablaba de que así como aún hoy se mantienen hechos los chimbangles en el sur del lago, él consiguió los mismos instrumentos igualitos en lo que es la parte africana del Congo. Ese trenzado que tiene el culuepuya barloventeño aún se mantiene en algunas partes africanas, ese mismo trenzado. O sea que de ahí realmente es inevitable no pensar que el tambor venga de otro lado. El tambor es africano, 100%. ¿Cuánto tiempo se demora alguien en aprender a tocar tambor? El tambor africano, el tambor de la costa. Yo aprendí en mi pueblo desde muy pequeño. Bueno, tú naciste tocando tambor. Yo fui creciendo con eso, pero actualmente hay instituciones donde tú aprendes, los talleres de cultura popular de la Fundación Vigor. De allí salió una cantidad de gente que, inclusive yo di talleres ahí en la Fundación Vigor, enseñando a tocar tambor y a bailar diablo. Entonces, y hay una serie de muchachos que salieron de ahí, Rolando Canónico, Ezequiel, y una cantidad de gente que aprendió a tocar tambor en la Fundación Vigor. O sea que es cuestión de... Y además son gente que aprendió a tocar tambor, pero que además estudió música. Entonces, esa percusión la pueden llevar a la parte musical, a la parte escrita, ¿no? O sea, uno aprende en su pueblo a medida que tú vas creciendo y vas teniendo contacto con los tambores y vas viendo, porque no es fácil, por ejemplo, en los pueblos. A nosotros no nos permitían, cuando habían los velorios de San Juan, montarte en un tambor. Porque había un dicho allá de la gente mayor que decía, fuera muchachos, el tambor no es para muchachos. Entonces, cuando ellos dejaban el tambor solo, bueno, porque ellos dicen que los muchachos no tienen por qué meterse en eso, porque eso es gente mayor. Cuando ellos dejaban los tambores solos, entonces nosotros nos colábamos y nos poníamos a tratar de imitar eso que veíamos en la gente mayor. De hecho, nosotros cuando terminaban las fiestas de San Juan, entonces jugábamos. El juego de nosotros era, bueno, hacer su velorio cuando muchachos, y agarrábamos un bambú, le poníamos una lata, un tobo, algo que sonara en la punta, y tocábamos y así hacíamos el velorio. Así hacíamos con los diablos, así hacíamos con las parrandas y los aguinaldos. Entonces uno va creciendo como en ese mundo y eso es lo que te va enseñando. Esa es la manera como tú vas aprendiendo. No es porque los adultos, la gente mayor llega y te dice, no, sí, ponte ahí que yo te voy a enseñar. Mentira, no te enseñan. Tú tienes que aprender solo. Así es. Ya venimos con Francisco Pacheco. Bien interesante la conversación. Ya regresamos aquí en Para Vivir a la Luna.